Entonces realmente pasaron 10 años hasta que se pudo secuenciar, desde ese momento en que nosotros secuenciamos a los osos, pasaron 10 años, hasta el 2016 se publicó el genoma del Homo heidelbergensis, ¿no? De la cima de los huesos. Yo me dedico a la genómica antigua, o lo que antes llamábamos ADN antiguo, y ahora con las nuevas tecnologías ha cambiado de ser paleogenética a paleogenómica, porque hemos pasado de poder estudiar pequeñas partes de unos genes o de pequeños fragmentos del genoma a estudiar genomas completos, ¿no? Eso ya es una gran diferencia de la información que podemos obtener de los individuos o las poblaciones que estamos estudiando. Y sobre todo que, bueno, con estas nuevas tecnologías hemos podido empezar a estudiar las poblaciones humanas, cosa que antes no se podía hacer. Mis primeros trabajos del doctorado fue intentar obtener ADN de un oso de las cavernas de casi medio millón de años, con la idea de querer secuenciar en algún momento a los humanos de la cima de los huesos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como hemos hablado antes, estas técnicas son destructivas y, claro, destruir a los fósiles de la cima sin saber si se podía, si cabía la posibilidad siquiera de obtener ADN de esa cronología, pues no era como muy viable. La característica del ADN antiguo es que está degradado, ¿no? Y degradado quiere decir que está como muy fragmentado. O sea, en vez de ser una larga cadena de ADN, conforme va pasando el tiempo, esa cadena tan grande de ADN se va haciendo en pequeños trozos, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es ir como recogiendo trozo por trozo y como irlo casi, ¿no? De alguna manera como pegando, ¿no? Para hasta reconstruir un fragmento lo suficientemente grande para obtener cierta información, ¿no? de los individuos. El ambiente también afecta la degradación del ADN, o sea, no es lo mismo estar en un ambiente cálido y húmedo, que eso promueve súper rápido la degradación del ADN, que estar en climas fríos, en donde el ADN se conserva mucho mejor, y aquí en la península ibérica pues es más templado que en el norte de Europa, por ejemplo, y además la cronología de estos fósiles pues es de medio millón de años, ¿no? Entonces, pensando en eso, lo que nosotros asumimos es, bueno, el ADN va a estar en fragmentos muy, muy cortos. O sea, la base del experimento era básicamente diseñar unos primers que pudieran pescar, digamos, ¿no? Los fragmentos más pequeños, posiblemente pequeños, que se pudieran recuperar de un extracto de ADN. Y bueno, y eso fue lo que hicimos. Nos tardamos algunos años en ponerlo a punto, pero al final lo logramos y pudimos obtener por primera vez en el 2006 ADN de medio millón de años. Y bueno, y eso ya abrió las puertas para poder estudiar lo que todo el mundo quería estudiar, que eran los humanos de la cima de los huesos, pero aún así en ese entonces era bastante difícil estudiar a los humanos porque la tecnología aún así era difícil poder discernir entre contaminación de los humanos modernos y contaminación y el ADN del fósil en sí mismo, ¿no? Entonces realmente pasaron 10 años hasta que se pudo secuenciar, desde ese momento en que nosotros secuenciamos a los osos, pasaron 10 años, hasta el 2016 se publicó el genoma del Homo heidelbergensis, ¿no? De la cima de los huesos. Lo principal de querer saber del Homo heidelbergensis es a qué especie pertenece o con quién de la familia de los homínidos está más emparentado, ¿no? Y hasta, bueno, desde el 2010 o más o menos así, que ha habido como una revolución tecnológica en el campo de ADN antiguo, se han empezado a secuenciar muchísimos genomas humanos, tanto de humanos modernos como arcaicos, y uno de los proyectos principales ha sido el proyecto del genoma neandertal, que lo llevan a cabo en el Max Planck, en Alemania. Entonces, bueno, tenemos ya por fin el genoma neandertal, luego se han secuenciado otros genomas de homínidos desconocidos, como los denisovanos, y entonces se ha ido como completando, ¿no? La familia, el árbol evolutivo, ¿no? de la familia de los homínidos, pero siempre queda como hueco, o sea, faltan todavía sitios por llenar, ¿no? Y no sabemos quién, como que los eslabones, ¿no? Que quién quedaba en esta línea que da origen a esta, no lo sabemos, y el heidelbergensis era una de esas especies que no sabemos muy bien en dónde colocarla, principalmente porque no se conocía su ADN. O sea, al haber secuenciado el genoma nuclear, pues sí,
sea, la conclusión básicamente es que el homínido con quien está más emparentado es con los neandertales, cosa que ya los paleoantropólogos como Carretero, Juan Luis, el equipo de Atapuerca ya venían diciendo, ¿no? Desde sus características morfológicas eran muy similares a los de neandertales, o los neandertales por lo menos un neandertal primitivo, y eso es lo que parece, su genética lo confirma, ¿no? Que realmente pertenecen a la rama de los neandertales. Por un lado estudié un poco más la dinámica poblacional de los osos del Pleistoceno en Europa, y una vez que entraron las nuevas tecnologías que hicieron posible poder estudiar a los humanos, yo ya entré más de lleno a estudiar poblaciones humanas principalmente de Europa y un poco de América también, y en el periodo en el que me he centrado es en el Holoceno, el periodo del Neolítico, y lo que hemos estado intentando estudiar ahí es el origen de la agricultura, cómo llegó la agricultura a Europa, cuáles fueron los movimientos, las migraciones que trajeron a los agricultores, a los primeros agricultores al continente europeo, cuáles fueron las dinámicas poblacionales, los cambios demográficos, sobre todo en la península ibérica. Es básicamente la transición del Mesolítico al Neolítico. La gran pregunta de los arqueólogos era cómo surgió la agricultura en Europa. ¿Alguien trajo el conocimiento de la agricultura o básicamente los nativos de las poblaciones europeas, o sea, los cazadores-recolectores, aprendieron a ser agricultores, ¿no? O sea, alguien vino y les enseñó, o ellos aprendieron por sí mismos, o vinieron a otras poblaciones, reemplazaron a los cazadores-recolectores y ya se instalaron las personas que trajeron el conocimiento de la agricultura, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues, había teorías, ¿no? La hipótesis de la expansión démica, ¿no? Que es el movimiento de poblaciones, y la hipótesis de la difusión cultural, ¿no? Que es la idea, la que se va pasando, ¿no? la que va viajando, la idea de la agricultura, más no las poblaciones. Pero claro, esto con solo estudiar los huesos, digamos, pues no es muy posible verlo. O sea, la manera de realmente confirmarlo era ver si genéticamente había una diferencia entre las poblaciones del Mesolítico, o sea, los cazadores-recolectores, y las poblaciones que ya encontramos en el Neolítico, es decir, a partir de más o menos 7.000 años hasta tiempos más recientes. Claro, hay otros equipos que lo han hecho en Alemania, en Francia, en otros lugares, y todos hemos llegado más o menos a la misma conclusión. O sea, que es efectivamente los cazadores-recolectores, son la gente que vive aquí, y los que trajeron la agricultura fueron poblaciones que vinieron de Anatolia y Medio Oriente, y llegaron a Europa con la primera oleada de esta expansión neolítica, llegaron también a la península ibérica, más o menos hace 7.000 años, se instalaron aquí, y así como se pensaba, no reemplazaron a los cazadores-recolectores, sino por el contrario hubo una mezcla. De hecho, lo podemos ver en el genoma. Sabemos que los cazadores-recolectores tienen una genética completamente distinta a los agricultores, con lo cual podemos decir son dos poblaciones distintas. Entonces, realmente la hipótesis que estamos apoyando es que la agricultura llegó aquí con el movimiento poblacional, y una vez que llegan los agricultores se mezclan con los cazadores-recolectores, y eso lo vemos que sucede más y más a través del tiempo. O sea, por ejemplo, si llegaron hace 7.000 años los agricultores, vemos que no tienen mucho, en su genoma no vemos mucha mezcla de cazador-recolector, pero 1.000 años después ya empezamos a ver en el genoma de los agricultores una señal genética de cazadores-recolectores, y 2.000 años después vemos incluso más, 3.000 años después mucho más. Para la edad del bronce era casi como que los agricultores se estaban volviendo genéticamente cazadores-recolectores. Lo que vemos es que siguen dos rutas, una que va siguiendo la costa del Mediterráneo, y la otra que entra por el norte, por el centro de Europa, o sea, por vía terrestre. O sea, una es vía marítima y la otra es vía terrestre, y dan origen como a dos poblaciones. La del Mediterráneo es la que da origen a las poblaciones neolíticas de la península ibérica, y la que sigue la vía terrestre pues es la que da origen a las poblaciones neolíticas del centro y norte de Europa. Ahora mismo me gustaría mucho volver a la fauna, cosa que no estudio desde que terminé el doctorado, y me gustaría volver a la fauna en particular de la Cueva del Portalón para estudiar los orígenes de la domesticación. Y porque además la Cueva del Portalón es una mina, para mí es una mina de oro, ¿no? Porque es una cueva única, básicamente, tiene una cronología súper detallada, que te
Tienes ahí de los últimos 10.000 años cronologías súper definidas. La cantidad de material que tenemos es impresionante. O sea, vacas, burros, ovejas, cabras, cerdos, de todo. O sea, todos los animales domésticos. Entonces, y todas las cronologías desde el inicio, desde que se empezó la domesticación de los animales hasta ayer casi. A mí me sigue interesando muchísimo el tema de la neolitización. O sea, la mayoría de la gente le interesa más como el material del Pleistoceno medio, ¿no? Porque es más antiguo, están los neandertales, todo eso, pero yo creo que el periodo del Holoceno es un periodo súper interesante para la historia de los humanos, porque ha habido, o sea, los cambios culturales que ocurrieron en los últimos 10.000 años, o sea, tuvieron un impacto grandísimo en los humanos, tanto biológicamente como culturalmente, o sea, como es el inicio de la agricultura, ¿no? Que cambiamos nuestra manera de vivir completamente. Me parece más interesante el impacto que han tenido estos cambios culturales en la biología del humano que lo que sucedió en el Pleistoceno medio.